Buenos días, soy la profesora Georgina París y os voy a explicar qué es el método Delphi. Lo primero que tenemos que saber es que el método Delphi es un método que está enmarcado dentro de los métodos de expertos y se utiliza para obtener la opinión consensuada de un grupo de expertos o de personas en relación a una temática de estudio. Este método pretende seleccionar a un grupo de expertos a los cuales se le pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de estos expertos se realizan en diferentes rondas, en diferentes fases, entre 2, 3 o incluso hay estudios que pueden llegar a tener hasta 4 rondas, con un único objetivo, que es conseguir el máximo consenso de los expertos participantes, siempre garantizando el anonimato de los mismos y garantizando que se llegue a obtener consenso sobre aquello que estamos investigando. En definitiva, el método Delphi lo que pretende es, por medio de la interrogación a un grupo de expertos, ¿vale?, utilizando en las diferentes rondas diferentes instrumentos, algunos pueden ser más abiertos y otros más cerrados, lo veremos a continuación, lo que intentamos es consensuar las opiniones de los distintos expertos. ¿Cuándo solemos utilizar el método Delphi? El método Delphi es muy adecuado, sobre todo, como ya he dicho anteriormente, para estudios de prospectiva, es decir, a estudios que queramos analizar fenómenos que ahora no van a suceder, pero que preveemos que vayan a tener su surgimiento en un futuro no muy lejano. También es muy interesante este tipo de estudios, sobre todo cuando hay una comunidad que quiere ser escuchada. Y sobre todo cuando hay estudios que pretenden identificar estándares, modelos, teorías, también es muy adecuado este tipo de técnica o de método. Entonces, el método Delphi se organiza, como ya os he comentado, en diferentes rondas, ¿vale? Podemos encontrar estudios que utilicen un método de 2 fases o de 2 rondas, de 3 y 4. Es cierto que a partir de la segunda, tercera ronda los datos se saturan y por lo tanto seguir con más rondas no tendría mucho significado, pero esto depende mucho de las características y las casuísticas de cada investigación. Entonces, en la primera fase de una ronda Delphi, lo primero que tenemos que hacer es determinar un instrumento. En este caso os he puesto un cuestionario abierto, una guía de preguntas, pero puede ser cualquier instrumento que desde una lógica deductiva aparece una serie de preguntas, una serie de elementos que van a ser cuestionados e interrogados en nuestro grupo de expertos. En esta primera ronda se recomienda que participen entre 15 y 20 expertos. Y el objetivo de esta ronda, ¿cuál es? Que emerjan muchísimos resultados. Una vez hemos finalizado esta ronda, entramos en la segunda ronda o segunda fase. El resultado de la primera ronda, que son la emergencia de estos resultados, se tienen que analizar estos resultados a través de un proceso de categorización o análisis de contenidos y a partir de estos resultados emergerá un nuevo instrumento. En este caso, en esta segunda ronda, el nuevo instrumento tiene que tener una peculiaridad, es que tiene que ser más cerrado para ir acotando e ir cerrando el consenso entre el grupo de expertos. El número de expertos que tendrían que participar en esta ronda tendría que ser superior al de la primera ronda. Tras mi experiencia, considero que entre 20 y 40 expertos es suficiente. Más de 40 expertos, como decía anteriormente, los datos se saturarían y por lo tanto no tendría sentido. Y el objetivo de esta ronda, sobre todo, es consenso y consolidar los resultados que emergieron en la primera ronda. Evidentemente, podríamos añadir una tercera ronda. Y el proceso sería exactamente el mismo. Volveríamos a analizar los datos que emergieran de la segunda ronda, volveríamos a crear un instrumento cerrado, volveríamos a elegir unos expertos entre 20 y 40 y el objetivo otra vez sería el mismo, consensuar y consolidar los resultados y así sucesivamente. Pero como os he dicho, con 2 rondas viene siendo suficiente porque los datos se saturan. Más concretamente, ¿qué tenemos que hacer en la primera ronda? Tenemos 2 objetivos claros. El primero, determinar los expertos. ¿Cómo determinamos los expertos? Lo primero, decidir cuántos van a participar. ¿Van a participar 15? ¿Van a participar 20? ¿Van a participar 25? Eso siempre depende del número, en función del estudio en el que nos encontremos. Luego tenemos que definir la tipología de expertos. ¿Qué expertos queremos que participen? ¿Subordinados? ¿Superiores? ¿Compañeros? Tenemos que definir quién son la tipología de expertos. Tenemos que definir también el nivel de motivación. Es muy importante que aquellos que participan en nuestro método Delphi realmente quieran participar, porque si no, los datos que vamos a obtener realmente no serán rigurosos, no serán objetivos y no nos aportarán información de calidad. También tenemos que definir el nivel de conocimiento que tiene el experto sobre la materia. Y es muy importante también analizar el coeficiente de experticia.
Este no es un elemento que vayamos a desarrollar en este vídeo, pero el coeficiente de experticia está desarrollado en mi tesis doctoral, que podéis consultarlo en Google. Si escribís Georgina París, tesis doctoral, podréis ver cómo se analiza el coeficiente o la competencia de experticia. Y recordar, otro objetivo que tenemos que alcanzar en esta primera ronda es determinar el instrumento. Yo recomiendo que este instrumento que vayamos a utilizar en la primera ronda sea un instrumento abierto. Por lo tanto, como las parrillas de preguntas o el instrumento que vayamos a utilizar será muy abierto, lo primero que tenemos que hacer es diseñar las preguntas. Estas preguntas siempre aparecen desde una lógica deductiva, es decir, de la teoría a la práctica. Tenemos que diseñar también un proceso de validación de estas preguntas, de esta guía, de esta parrilla de preguntas y, evidentemente, acotar los criterios de validación. Escoger a 10 validadores de este instrumento y, por lo tanto, pilotar la guía para ver que realmente nos permite hallar aquellos resultados que realmente queremos encontrar con el instrumento. Estos serían los dos elementos claves que tenemos que alcanzar en la primera ronda del Delphi. Una vez tenemos esto, ya podemos ir a la práctica, implementar, es decir, coger a nuestros expertos, mandarles el instrumento y darles... Yo recomiendo entre 15, 20, incluso depende de la dificultad que presente el estudio, hasta un mes de tiempo para que nos respondan. Una vez los expertos nos han respondido, entra en juego ya la segunda fase o la segunda ronda de Delphi. En esta ronda lo primero que tenemos que hacer es analizar el contenido o establecer un proceso de categorización de los resultados de la primera ronda de Delphi. Una vez hemos analizado estos resultados, ¿qué emergerá de este análisis? Otro instrumento, en este caso os he puesto un cuestionario cerrado, pero puede ser cualquier instrumento que se adecue a vuestro estudio, pero tiene que ser cerrado, ¿vale? Tenemos que plantear unas preguntas y tenemos que dar unas respuestas, unos criterios que el experto deba escoger. Da igual la tipología de pregunta y da igual la tipología de respuesta. Lo que sí que recomendamos es que sea lo más cerrada posible para poder favorecer el consenso y la consolidación. Y evidentemente, otro elemento que tenemos que seleccionar en esta segunda ronda es el número de expertos. Como os he dicho antes, superior o incluso doblar la cantidad de expertos que han participado en nuestra primera ronda de Delphi. En el caso de que quisiéramos seguir en una tercera ronda, volveríamos a replicar esta fase que os acabo de explicar. ¿Sí? Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en el método Delphi. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el perfil de expertos. Es decir, en la primera ronda de Delphi tenemos que dibujar cómo es la muestra, pues si es una muestra predominantemente masculina o femenina, cuál es la edad, cuál es la formación, cuáles son la procedencia de los expertos, las categorías profesionales, etc. Estas variables evidentemente están puestas aquí al azar, están puestas aquí a modo de ejemplo, pero en vuestro estudio tenéis que acotar cuáles son las variables que realmente os interesa para dibujar el perfil de estos expertos. Y otro elemento muy importante es preguntarles, analizar el promedio de índice de la competencia de expertos, es decir, preguntar al experto cuál es el nivel de experticia. Como ya os he comentado antes, esto es otro capítulo que podéis consultar en la tesis doctoral. Y también tenéis que analizar el promedio de motivación de los expertos, es decir, ¿realmente estos expertos están motivados a participar? Estos dos índices son muy interesantes porque realmente le darán rigurosidad y le darán objetividad a nuestro estudio. Esto se tiene que replicar tanto para la primera ronda como para la segunda. Una vez hayamos finalizado el proceso Delphi, ¿qué tenemos que activar? Un proceso de triangulación donde analizamos los resultados de la primera ronda Delphi, de la segunda o de la tercera en el caso de que la hubiera. A modo de conclusión, y ya cerrando esta pequeña presentación de lo que es el método Delphi, características del método. Lo primero de todo, tenéis que saber que el Delphi es muy interesante porque elimina la influencia que pueden tener los individuos en la interacción personal. Es decir, como los individuos participantes, los expertos participantes del Delphi no se conocen y no establecen relación personal entre ellos, podemos garantizar que las opiniones del grupo sean mucho más rigurosas, mucho más objetivas, no estén contaminadas y realmente la opinión es mucho más sistemática. Podemos decir, en esta línea entonces, que el estudio seguramente estará más libre de sesgos y de desventajas que puede acarrear las reuniones grupales. También reduce la presión del grupo y asegura que todas las opiniones estén representadas. Es decir, a veces necesitamos rondas Delphi en las que necesitamos, por ejemplo, que en una misma empresa participen subordinados, participen mandos intermedios y participen cargos de dirección. Pues muchas veces meterlos en un grupo de discusión puede generar sesgos, puede producir presiones y las personas o los expertos no participan o no dicen lo que realmente piensan. Entonces el método Delphi es muy adecuado precisamente para reducir esta presión.
Delphi también es adecuado porque resuelve los problemas asociados como el grupo de presión, efecto de opinión mayoritaria, etc. Además, es un método bastante económico, rápido y en el cual pueden participar muchos expertos que además estén en lugares distintos y que en momentos muy diferentes y en los que probablemente la presencialidad haría que la muestra tuviera una alta mortalidad. También decir que las respuestas escritas, es decir, que tú le mandes a un experto una guía de preguntas y él tenga que reflexionar, argumentar, justificar, hace que las respuestas sean mucho más reflexivas, hace que las respuestas sean mucho más objetivas y nos aporta una gran cantidad de datos, sobre todo de carácter cualitativo. Y finalmente, destacar que la conducta del grupo, la conducta de los expertos, sobre todo es de carácter proactiva. Es decir, no es ni defensiva ni retroactiva. ¿Por qué? Porque no hay interacción con el otro y por lo tanto no tengo ni que defender mi posición ni que defenderme delante de opiniones que tal vez no sean compartidas. En este caso, podemos decir que el Delphi, una de las características claves que tiene, es que es proactivo. Bien, pues esto sería todo en cuanto al método Delphi. Es una pincelada. En el caso de que queráis resolver dudas o que queráis saber más información, ya sabéis y recordar que tenemos un foro en la página web de Conred en el cual podéis entrar en contacto directos con el equipo Conred y os resolveremos todas las dudas que tengáis sobre este tema u otros. Muchas gracias y nos vemos.